Cada temporada de elecciones en los Estados Unidos gira en torno a un conjunto de cuestiones: atención médica, asuntos exteriores, economía. En 1868, en el apogeo de la Reconstrucción, el problema apremiante era el sufragio masculino negro. Cuando los votantes acudieron a las urnas en noviembre, se les pidió que decidieran si la democracia de su nación debería cambiar y cómo debería cambiar para incluir a los hombres negros, millones de los cuales fueron liberados recientemente de la esclavitud. Depende de que decidan los votantes. ¿Deberían los hombres negros tener derecho a votar? Con el beneficio de la retrospectiva, ahora sabemos que esta pregunta fue respondida solo 2 años después, en 1870. Con la ratificación de la 15ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. La 15ª enmienda estipula que el derecho de voto de los ciudadanos no puede restringirse en base a raza, color o condición previa de servidumbre. En 1868, sin embargo, no había planes definitivos para una 15ª enmienda. La decisión aún estaba en manos de los votantes. Aunque los afroamericanos habían estado luchando por la libertad y la ciudadanía plena a lo largo de la historia de los Estados Unidos, sus demandas fueron generalmente ignoradas, rechazadas o suprimidas. Los derechos de voto reflejan este patrón más amplio. Antes de la Guerra Civil, pocos estados estaban dispuestos a extender el sufragio a otros grupos además de los hombres blancos. Entre los estados del norte y del oeste donde la esclavitud estaba prohibida, solo un puñado, la mayoría agrupada en Nueva Inglaterra, permitió que hombres negros acudieran a las urnas. Incluso en estos estados, a las mujeres negras, como a todas las mujeres en los Estados Unidos, no se les permitía votar. En 1868, la mayoría de los líderes políticos y activistas habían optado por desacoplar la cuestión del sufragio femenino y el sufragio masculino negro por razones estratégicas. No creo que la mayoría de la nación apoye dar a las mujeres la boleta electoral, y temían que un impulso para asegurar el derecho de las mujeres a votar condenaría a los hombres negros. Tanto en el siglo XIX como más recientemente, los escritores a veces oscurecen este aspecto de la historia. Mediante el uso de términos universales como sufragio negro, la guerra civil transformó todos los aspectos de la vida en los Estados Unidos, incluido el cálculo político detrás del sufragio masculino negro. Con la proclamación de emancipación en 1863, el presidente Abraham Lincoln comprometió a los Estados Unidos a terminar con la esclavitud. Sin embargo, no definió cómo sería la libertad para los afroamericanos en un mundo de posguerra. Después del asesinato de Lincoln, y, más tarde, el juicio político de su sucesor, el presidente Andrew Johnson, miembros del ala radical del Partido Republicano tomaron el control del Congreso y comenzaron a definir cómo sería el nuevo nacimiento de la libertad de Lincoln, principalmente mediante el apoyo a las enmiendas 13ª y 14ª a la Constitución. Juntas, estas enmiendas prohibieron la mayoría de las formas de esclavitud y servidumbre involuntaria en todo el país. Establecieron la ciudadanía por derecho de nacimiento y garantizaron los privilegios e inmunidades y el debido proceso para todos los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, ninguna de las enmiendas abordó directamente el tema de los derechos de voto de los afroamericanos. De los diversos grupos que lucharon por mantener el sufragio masculino negro al frente del debate político en la década de 1860. Ninguno fue más importante que los afroamericanos mismos. Mucho antes de que terminara la guerra civil, los afroamericanos argumentaron que su capacidad para proteger sus derechos y libertades dependía de su derecho a dar forma a la política directamente en las urnas. Muchos comentaristas negros señalaron la hipocresía de pedirles a los afroamericanos que sirvan en el ejército de la nación, pero luego les negaron el sufragio cuando regresaron del campo de batalla. Los delegados de la Convención Nacional de Hombres Coloreados de 1864 en Syracuse, Nueva York,
expresaron este punto elocuentemente en el discurso de la Conferencia a la Nación, preguntando: ¿somos lo suficientemente buenos como para usar balas y no lo suficientemente buenos como para usar boletas? Muchos contemporáneos argumentaron que los hombres negros se habían ganado el derecho de votar a través de su servicio militar en la guerra civil. Los líderes negros también enfatizaron que extender la franquicia a los hombres negros salvaguardaría la victoria de la Unión en la guerra civil. Como Frederick Douglass prometió a los oyentes durante un discurso de 1863, los afroamericanos esclavizados anteriormente, si recibieran el voto, se convertirían en el mejor protector del gobierno de Estados Unidos, contra los traidores y los descendientes de aquellos traidores que heredarán el odio, la amarga venganza que cristalizará a todos sobre el sur, y tratar de eludir al gobierno que no podían tirar. Puede que lo necesites para mantenerlo en paz, advirtió Douglass, como ahora está defendiendo en la guerra, el estandarte estrellado. Frederick Douglass fue uno de los muchos líderes negros que sostuvieron que el gobierno federal debería apoyar el sufragio masculino negro para proteger la victoria de la Unión en la guerra civil. Después de la guerra civil, los miembros del Congreso dieron pequeños pasos hacia la concesión de derechos a los hombres negros. Comenzaron por eliminar las calificaciones raciales para votar en lugares donde el gobierno federal tenía control directo sobre las elecciones, como Washington, D.C. y los territorios federales. Los esfuerzos de los líderes nacionales para establecer el sufragio masculino negro en todo el país dieron un salto dramático hacia adelante en 1867. Recién salidos de las victorias en una elección intermedia, los republicanos en el Congreso anularon el veto del presidente Johnson para aprobar una serie de actas de reconstrucción. El primer acto, aprobado en marzo de 1867, requería que los antiguos estados confederados formaran nuevos gobiernos que protegieran a todos los ciudadanos varones de 21 años o más, de cualquier raza, color o condición previa antes de que pudieran ser readmitidos en la Unión. La portada de la edición del 16 de noviembre de 1867 de Harper's Weekly mostraba a hombres negros acudiendo a las urnas para votar por primera vez en los antiguos estados confederados, cortesía de la Biblioteca del Congreso. Bajo estas nuevas leyes, y con el respaldo del ejército estadounidense, los hombres negros en la mayoría de los antiguos estados esclavistas podían votar y postularse para un cargo. Decenas de miles lo hicieron. Sus votos a nivel estatal crearon los primeros gobiernos estatales birraciales de la nación. También sentaron las bases para los primeros representantes negros en el Congreso. Esta litografía celebró la primera generación de hombres negros en el Congreso, de izquierda a derecha. Los hombres representados son el senador Hiram Revels, Mississippi, y los representantes Benjamin Turner, Alabama, Robert Delarge, Carolina del Sur, Josiah Wise, Florida, Jefferson Long, Georgia, Joseph Rainey, Carolina del Sur, y Robert Elliott, Carolina del Sur. Irónicamente, en 1868, el principal obstáculo político que enfrentó el sufragio masculino negro fue obtener la aprobación en el norte y el oeste, regiones de los Estados Unidos que habían permanecido leales a la causa de la Unión durante la Guerra Civil. En los estados que habían luchado por la Unión durante la Guerra Civil, los legisladores no podían usar las leyes de reconstrucción para intervenir directamente en las elecciones y dar forma a las calificaciones para votar. Y al mismo tiempo, los referéndums a nivel estatal que habrían extendido el sufragio a los hombres negros en el norte y el oeste se estancaron y fracasaron a mediados de la década de 1860. En una elección tras otra, los votantes del norte y del oeste dejaron en claro que, si bien apoyarían la concesión de derechos a los hombres negros en el sur,
tenían poco interés en agregarlos al electorado en sus estados de origen. El debate no resuelto sobre el sufragio masculino negro dio forma a las elecciones presidenciales de 1868. Temerosos de que los votantes del norte rechazaran el enfoque de su partido hacia la reconstrucción, el Partido Republicano nominó a un candidato con amplio atractivo garantizado en todo el norte y el oeste, Ulysses S. Grant. Después de mucho debate, el Partido Demócrata eligió a Horatio Seymour, entonces gobernador de Nueva York, como su candidato. Los referéndums que respaldan el sufragio masculino negro fracasaron en Ohio y otros estados del norte y oeste en la década de 1860. Esta votación de Ohio de 1867 hizo explícitas las ramificaciones de la elección con su primera y última línea: no a la igualdad de los negros. Y enmienda constitucional, no. La plataforma del Partido Demócrata criticó abiertamente cómo los actos de reconstrucción habían despojado a los antiguos estados confederados de su derecho a regular el voto a nivel estatal, sin supervisión federal. Este fue un ataque apenas velado contra el sufragio masculino negro. El candidato del partido para vicepresidente, Francis Preston Blair Jr., hizo explícito el ataque en su carta de aceptación, que se leyó en la convención de ese año. Blair condenó a los líderes republicanos por sustituir como electores en lugar de hombres de nuestra raza, una gran cantidad de negros ignorantes que son apoyados en la ociosidad con el dinero público. Aunque la plataforma del Partido Republicano continuó apoyando la extensión del derecho de voto a todos los hombres del sur, e independientemente de la raza, no llegó a pedir el sufragio masculino negro en todo el país. En lugar de arriesgarse a alienar a los votantes blancos en el norte y el oeste, el partido se comprometió a dejar a los estados que habían permanecido leales a la Unión la autoridad para regular los derechos de voto, incluso si eso significaba que esos estados continuaran privando a los hombres negros del voto. El Partido Republicano eligió a Ulysses S. Grant como su candidato a la presidencia en 1868. La estrecha victoria de Ulysses S. Grant en 1868 alentó a los miembros del Partido Republicano a reconsiderar su posición. Por un lado, muchos contemporáneos creían que el apoyo del partido a los derechos de voto de los hombres negros, aunque tibio, le había costado votos. Y al mismo tiempo, los líderes republicanos se animaron al ver que los hombres negros recién enganchados en todo el sur habían salido a apoyar la elección de Grant. Confiaban en que los hombres negros de todo el país, asegurarían el futuro político de su partido. Otros funcionarios electos que apoyaron el sufragio de los hombres negros por razones menos motivadas políticamente fueron alentados por las moderadas victorias que la causa había asegurado en 1868, ya que los votantes en estados como Iowa y Minnesota habían votado a favor de las leyes que permitían a los hombres negros votar. Aunque conflictivas, estas diversas señales fueron suficientes para convencer a la mayoría de los republicanos en el Congreso de que su partido debería actuar rápidamente para otorgar derechos a los hombres negros en todo el país antes de que los vientos políticos cambiaran en su contra. Por lo tanto, al comienzo de la sesión del Congreso a fines de 1868, los miembros republicanos del Congreso estaban preparados para apoyar una enmienda a la Constitución que nacionalizaría el sufragio masculino negro. En lugar de si se debería crear una 15ª enmienda, la pregunta fue, ¿qué debería decir?